Hola, buenas tardes a todos. Creíamos que íbamos a ser más, porque la gente dice que sí, que voy, y luego que no vienen, pero ellos se lo pierden. Le decía yo a Álvaro que si lo llego a saber traigo unas pastitas. Y me tomo unas pastitas, que parece que no, pero esto anima un poco. Pero bueno, estamos los mejores, que es de lo que se trata. Tomar nota porque os van a preguntar y como no han venido, pues hay que llevarse la chuleta para contar las cosas. Bueno, mi nombre es Teresa y tengo la suerte de estar con ellos. José Luis es como, yo qué sé, es algo de la casa de Amay. Es una persona que conocí hace mucho tiempo en FEAFES, que la verdad no tiene nada que ver con FEAFES, gracias a Dios, mucho más inteligente. Y funciona muy bien, las cosas como son. Además, canta como Dios. Y tiene unos nietos monísimos. Y habla, que os vais a quedar alucinados como habla. No, es verdad, es que estas cosas no se cuentan y la gente se va a decir, ¿y ese señor quién era? Pues un señor fantástico. Álvaro es una fundación. La fundación que tiene Álvaro es de tutela. Os va a contar todo, que decir, los hijos tutelados. Pues los hijos tutelados es un chollo, el mío está tutelado por la Comunidad de Madrid. Y la verdad es que muy bien, porque como tiene una especie, como diría yo, de manía de gastar, pues yo no tengo que decirle que no, que es que al final molesta, decía un hijo tuyo todo el tiempo, que no, se lo dice el anta. Y yo ya soy divina, porque yo no tengo nada que ver en su problema. Además ahora, como hacía mucho tiempo que no salía de San Juan de Dios, me ha dicho que es lo que quiere salir. Digo, ¿dónde quieres ir, hijo? Y dice, ay, mamá, pues a ver a África y China. Pues también el chico tiene razón, si se lo tengo que pagar yo, como que me arruino, pues el ante ya le dirá que no. Son unas cosas que no nos damos cuenta de las maravillas que tiene el que una persona... Hombre, si la persona está muy bien, pues no le tutelamos. Pero si tienen algo, para eso están ellos. Y luego viene Manuel Lora, que es el notario, que terminó mucho la oposición, pero el chico debe estar firmando una escritura y todavía no ha llegado. Pero es buenísimo, os va a encantar. Con Aquitas tenemos la suerte, empezamos con Almudena, que es la presidenta de la Fundación, de Aquitas, y esta es la 7ª vez que tenemos la suerte de encontrarnos con ellos. La verdad es que siempre hemos aprendido y nos han arropado muchísimo. Fuera, no sé si habréis visto unos folletos que también os hemos traído de las veces que hemos colaborado con ellos, de lo que se puede hacer a partir de los 50 años, en fin, una serie de cosas. Yo creo que va a ser una charla interesante. Yo tengo un problema, que empiezo a hablar y no paro. Y entonces me callo para que empiece José Luis. José Luis, te ha tocado. Va a dar una charla, que aquí lo pone, yo me pongo las gafas, que si no, no veo, que es las instituciones de guarda, analogías y diferencias. Después, cuando acabe esto, van a hablar los 3 seguidos. Os han dado dentro de la carpeta, os han dado una serie de cosas. Este papelito es para que, por favor, las preguntas que tengáis las vais rellenando y luego, cuando acaben las 3 ponentes, os los van a pasar, lo recogen, se lo van a dar a Juan Cueto, que es el moderador, y él va a ser el que va a leer las preguntas a las personas que se lo habéis dado. Es mucho más fluido, no repetimos preguntas y además ya esto le da caché al tema, porque estando en Funcas tenemos que tener caché, las cosas como son. Luego se han puesto un folleto. Más que nada el folleto, aparte para que veáis lo que hacemos, es para que metáis en una página, que tenemos una página fenomenal. Y aquí pone todo lo que hacemos, para que deis cuenta de todo lo que trabajamos. Luego yo me casé con un catalán y se me tiene que notar en algún lado. Esto es las donaciones, ¿vale? Entonces aquí es para que lo leáis con cariño. Y para que, como la Cruz Roja y Cáritas, yo quiero ser igual que Coca-Cola en el sentido de que es universal y Cáritas que hace muchas cosas y Cruz Roja igual. Bueno, pues yo estoy en esa línea. Leerlo y ya está. Y que tengáis una tarde fenomenal, que aprendáis un montón y miles de gracias por haber venido. José Luis, cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias. Gracias, Teresa, que además de la presidenta de Amay TLP, pues es amiga, como ustedes han podido comprobar, y ese cariño pues es mutuo, ¿no? No sé si estaré a la altura de las circunstancias y de la presentación tan amable que ha hecho. Pero al margen de que uno cante bien, de que uno tenga una formación jurídica, de que tenga una experiencia profesional y demás, yo cuando hablo de estos temas en cualquier foro, en cualquier encuentro, temas jurídicos relacionados con la atención en salud mental, lo hago fundamentalmente como familiar. Yo tengo 2 hermanos con esquizofrenia y en consecuencia pues soy muy consciente de las dificultades por las que los familiares atravesamos cuando cuidamos y atendemos a una persona con un trastorno mental. Y fundamentalmente de las carencias que hoy día presenta el sistema. Existe una enorme brecha entre lo que la ley contempla y la realidad de lo que existe, ¿no? Y como botón, pues voy a dar algunas muestras, ¿no? Hace casi más de un cuarto de siglo, cuando entra en vigor la Ley General de Sanidad, a mediados de los años 80, coincide con la reforma psiquiátrica. Entonces,
la reforma psiquiátrica, bajo el lema «Saltemos la tapia», pues produjo una alta, masiva e indiscriminada de personas con enfermedad mental de los vetustos manicomios. La cuestión es que al otro lado de la tapia, al otro lado de los muros, no había más recursos que las familias. Entonces, los familiares nos encontramos con enormes dificultades, nos encontramos sin apoyo externo, sin recursos, y lo único que había era la familia, y además una familia que no había sido formada para hacer frente a esta situación nueva para nosotros. De ahí que la Ley General de Sanidad dijese que sobre la base de la integración de la atención en salud mental en el sistema sanitario general y de la total equiparación de las personas con enfermedad mental a los demás usuarios del Sistema Nacional de Salud, sobre esa base se iba a potenciar la atención domiciliaria, porque en el domicilio es donde se iban a crear los problemas como consecuencia de la desinstitucionalización. No sé si lo diré bien. Pero lo cierto es que esta atención domiciliaria aún está por crear. Es decir, yo no sé si aquí en la Comunidad de Madrid hay una atención domiciliaria, un apoyo en el domicilio para cuando se precisa, al menos en Andalucía no lo existe, a pesar de que incluso el Estatuto de Autonomía, como antes comentaba, el Estatuto de Autonomía de Andalucía dice que las personas con enfermedad mental tienen derecho a planes individualizados y preferentes. PIAs creo que le llaman, y que no sabemos muy bien exactamente en qué consiste, cómo se ejecuta, cuándo se pide, quién lo desarrolla y lo demás. Y esa es la enorme brecha que existe entre lo que la ley contempla y lo que la realidad nos ofrece. Claro, cuando el balance de los dispositivos asistenciales se hace sobre lo que la ley contempla, pues sale un resultado extraordinario. El político puede presumir de ello, pero cuando los familiares escuchamos esos balances y esos análisis tan brillantes, pues nos indignamos porque realmente la realidad va por un camino muy distinto. También, pues, la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud contempla psicoterapia individual, psicoterapia familiar, el derecho a la información de los guardadores de hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto existe en la letra de la ley, pero no existe en la realidad. De ahí que, como decía, pues tenemos una enorme brecha entre la ley y la realidad, y yo creo que esa brecha aún, ni muchísimo menos, está salvada hoy día. Precisamente el derecho a la información que tenemos los familiares es algo fundamental. Es algo fundamental, y en base a esa omisión del derecho de información conseguimos en su día que el Servicio Andaluz de Salud indemnizara a una familia que tuvo el desgraciado incidente de que se le suicidara un hijo. Y se le suicidó sencillamente porque la familia no recibió esa elemental información consistente en que se le ha dado de alta a una persona en una unidad de agudo. Por esa falta de información y por esa falta de seguimiento, que existe la obligación de hacerla, ya que cuando se le da el alta a una persona en una unidad de agudo, los facultativos que la atienden tienen que ponerse en contacto con el centro de salud mental para que éste haga el seguimiento de esa persona, le consiga una cita, y si no acude a la cita por las razones de ser que sea, que suele ocurrir con bastante frecuencia, se preocupen de por qué no ha acudido y hagan el seguimiento respectivo. En este caso no fue así, y esa fue la causa por la que el juzgado contencioso administrativo y después el Tribunal Superior de Justicia consideró que la Administración Sanitaria era responsable de esta muerte. Bien, esto a modo de introducción. Realmente el objeto de la conferencia de hoy pues, eran las instituciones de guarda. Las instituciones de guarda, fundamentalmente hoy día contempladas por nuestro Código Civil, son 4, que son la tutela, la curatela, el defensor judicial y el guardador de hechos. Esto no siempre ha sido así. Tenemos un Código Civil que entró en vigor en 1889 y entonces no se contemplaba la figura del curador. Estaba el tutor, el productor y el consejo de familia. Posteriormente, en 1983, se reforman aproximadamente 100 artículos del Código Civil, se recupera la figura del curador, se introduce la del defensor judicial y fundamentalmente se le da vida al guardador de hechos, que es una figura emergente y sobre la cual nos vamos a extender después porque creo que puede dar mucho juego. Estas instituciones de guarda entran en funcionamiento siempre y cuando se dé un presupuesto, y el presupuesto es la incapacitación de la persona.
La incapacitación se produce hoy día por las causas que establece el Código Civil. Nuestro Código Civil determina que son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a una persona gobernarse a sí misma. Esto no ha sido siempre así. El Código lo que dice es que son causas de incapacitación, no que se tengan que incapacitar. Con anterioridad, el Código recogía una serie de enfermedades, demencia, sordomudez, imbecilidad, prodigalidad, diagnosticadas, las cuales automáticamente la persona era incapacitada. Esto produjo, pues, unos ingresos masivos en los psiquiátricos y demás, sobre cuya situación da testimonio el libro de catedrático de Derecho Civil Rodrigo Berjovi, La marginación de los locos y el derecho. Hoy día, sobre la base de lo que he dicho antes, sobre el Código Civil, el Tribunal Supremo ha elaborado una doctrina muy sencilla. Para que una persona sea objeto de incapacitación, se la incapacite, son necesarios 3 requisitos. En primer lugar, una enfermedad o una deficiencia. En segundo lugar, que ésta sea persistente, es decir, que no tenga un carácter provisional o episódico, sino que tenga un carácter crónico. Y en tercer lugar, y esto es fundamental, que esa enfermedad o deficiencia crónica incida en la capacidad de obrar de la persona, es decir, incida en la capacidad de esa persona para tomar actos responsables en relación con su patrimonio o en relación con los aspectos personales, o con los dos. De manera que, concurriendo estas circunstancias, la persona es susceptible de ser incapacitada, no necesariamente tiene que ser incapacitada. Cumplido este trámite, que es la incapacitación, pues se designa una institución de guarda. Esta institución de guarda puede ser la tutela, puede ser la curatela, generalmente. ¿Qué es un tutor? Pues sencillamente un tutor es una persona que representa al tutelado, le sustituye en su voluntad. Es la persona que, en relación con un determinado acto, una determinada gestión, un determinado negocio jurídico que debe de establecer la sentencia de incapacitación, le representa, situándonos en el negocio típico, que es la compraventa. Previa a la autorización judicial, a la notaría tienen que concurrir el representante legal con la autorización, con la sentencia, y eso es suficiente como para otorgar un negocio jurídico, una compraventa perfectamente válida. En el caso del curador no es así. El curador completa la capacidad que le falta al incapacitado en aquellos actos que la sentencia establece. Situándonos en el ejemplo que hemos dicho antes, la compraventa, la notaría tiene que concurrir, el curador y el curatelado. Ambos dos, otorgan un consentimiento perfectamente válido, jurídicamente relevante. Ni el curador, por un lado, ni el curatelado, por otro, pueden otorgar un consentimiento válido. Por lo tanto, el curador no representa, no sustituye la voluntad, solo completa la capacidad que le falta al presunto incapaz en aquellos asuntos, insisto, en que la sentencia determina. Luego está una figura que se suele utilizar poco, que es la del defensor judicial. El defensor judicial se nombra cuando existe un conflicto de intereses entre la persona representada y el presunto incapaz. Y también en aquellos procedimientos judiciales iniciados por el Ministerio Fiscal, en los que el presunto incapaz pues no concurre, no nombra abogado, no nombra procurador, y en este caso pues se le nombra un defensor judicial para que gestione esa defensa. Y finalmente tenemos la guarda de hecho. En mi opinión, creo que la guarda de hecho es la institución que hoy día, una institución emergente que hoy día cumple prácticamente las mismas finalidades que las instituciones clásicas del derecho romano, la tutela y la curatela, y al mismo tiempo lo hace eliminando un inconveniente importante, que es el procedimiento de incapacitación, muy desagradable. El procedimiento de incapacitación supone
que un familiar, un padre, interpone una demanda contra una hija contra su padre, un hermano contra una hermana, esa demanda se recibe en el domicilio y se le emplaza a la persona contra la que se ha dirigido la demanda para que nombre abogado o procurador, la conteste, hay una vista, hay un examen forense, y esto normalmente pues tensa las relaciones familiares que ya de por sí pues son complejas, como conocemos los familiares, ¿no? Entonces, en mi opinión, creo que la guarda de hecho sustituye con bastantes ventajas esta figura, lo cual no quiere decir que la incapacitación, la tutela y la curatela vayan a desaparecer, porque hay supuestos en los que son necesarias. El problema con la guarda de hecho es cómo se acredita esta situación, ¿no? Para ello tenemos que partir de la definición de guardador de hecho, ¿no? ¿Qué es un guardador de hecho? Pues el guardador de hecho es la persona que, sin tener la potestad legal para ello, lleva a cabo actos y gestiones en beneficio del presunto incapaz, en beneficio de él. Con esta definición, yo creo que el 90% de los familiares que estamos aquí podemos decir que somos guardadores de hecho. Es decir, ¿por qué? Pues porque estamos pidiendo una pensión, estamos solicitando una intervención sanitaria, estamos recabando multitud de asuntos, de gestiones para favorecerlo ahí, y entonces somos guardadores de hecho. Y no tenemos título, no tenemos ahí una sentencia. Y este es un serio inconveniente, porque estamos en un estado burocrático, un estado muy administrativizado, con mucha administración, con muchos funcionarios, que quiere que se materialice esas funciones que se están ejerciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros acreditar que somos guardadores de hecho? En primer lugar, tiene que existir un guardador que suele ser un familiar, y la mejor manera de acreditarlo pues es una certificación del registro civil, un libro de familia y demás. Y en segundo lugar, tiene que haber un guardado que es un presunto incapaz. El presunto incapaz pues es aquella persona que se le ha diagnosticado una enfermedad que en principio le incapacita para llevar a cabo estas gestiones. Porque hasta ahora, hasta que se crea la figura del guardador de hecho, en nuestro ordenamiento jurídico teníamos dos estatus. Por una parte, la persona plenamente capaz. A todos nosotros, a partir de los 18 años, se nos reconoce la plena capacidad de obrar. Se nos presume la plena capacidad de obrar. Yo siempre digo en plan de broma que tengo una hermana con esquizofrenia a la que promoví su incapacitación, y al desestimarme la demanda, tenía una esquizofrenia paranoide. Yo creo que es de las pocas personas a las que no se le presume su capacidad, sino que tiene una sentencia que la acredita. Pero a todos los demás se nos presume nuestra capacidad de obrar. Y entre la capacidad de obrar y la incapacitación, con sentencia judicial, está este estatus nuevo que es el de presunto incapaz, que es el de esta persona que se le ha diagnosticado una enfermedad y que no puede llevar a cabo determinados actos. Entonces surge el guardador de hecho que los hace estos actos por él. ¿Cómo se puede, como decía antes, acreditar esta condición? Pues se puede hacer mediante un expediente de jurisdicción voluntaria, que es muy simple, que es una solicitud que se dirige al juzgado y en la cual se pone en conocimiento del juzgado lo que estamos haciendo, las gestiones que estamos llevando a cabo, se aporta la documentación justificativa de esta gestión y se le dice al juzgado pues, que estamos llevando a cabo todo esto en beneficio del presunto incapaz. El juzgado resuelve mediante un auto en el que, al tiempo que se reconoce esa condición de guardador de hecho, también puede acordar las medidas de vigilancia y control que estime conveniente. Y el guardador pues, se pone a disposición del juzgado para llevarlas a cabo. Esto es una de las maneras de acreditarlo. Otra, en mi opinión, salvo superior criterio del notario, es la iniciación de un acta de reconocimiento, un acta de reconocimiento por un acta de notoriedad. El acta de notoriedad del artículo 156 del reglamento pues se acude al notario y a través del procedimiento establecido reglamentariamente pues se puede levantar ese acta y
se reconoce esa condición de guardador de hecho. Y ya tenemos también ahí un título que nos sirve de apoyo a nuestra gestión. Aunque el apoyo legal a la gestión del guardador de hecho viene del propio Código Civil, que reconoce esta figura. Y viene del propio Código Civil cuando dice que los actos realizados por el guardador de hecho en beneficio del presunto incapaz no pueden ser impugnados si redundan en su utilidad. Es decir, todo aquel acto que uno lleve a cabo en favor del presunto incapaz, si alguien no está de acuerdo o alguien quiere anularlo, tendrá que demostrar que no le ha beneficiado. Hombre, y en nuestra voluntad, pues no está de luego perjudicarle a nuestro familiar. Todo lo que hacemos lo hacemos en su beneficio y procurándole el mejor cuidado y atención que seamos capaces de proporcionarle, ¿no? Este reconocimiento del guardador de hechos se puede producir tanto a favor de una persona física como de una persona jurídica. Y aprovecho que está aquí Álvaro como gerente de una fundación tutelar para decirlo públicamente, porque el guardador de hechos también puede ser una fundación pública. Afortunadamente, la reforma del 83, a la que antes hemos hecho referencia, introdujo como novedad la posibilidad de que las personas jurídicas pudieran ejercer funciones tutelares siempre y cuando tuvieran entre sus finalidades dos. La primera, que no tuviera ánimo de lucro, y la segunda, que entre sus fines fundacionales y estatutarios tuviera el de la protección de las personas incapaces. Esta es una figura que, la verdad, fue muy criticada, duramente criticada, incluso por el legislador, que no veía muy claro las funciones que podían hacer las fundaciones tutelares. Hubo incluso algún diputado que dijo que de ahí al matrimonio entre dos sociedades, pues que ya no podíamos legalizarlo también, ¿no? Afortunadamente, todas estas críticas fueron poco a poco remitiendo y se creó la figura de las personas jurídicas con funciones tutelares, y hoy día en todo el Estado están haciendo una labor magnífica, entre ellas, como digo, la de guardador de hecho. Muchas gracias. Hablando del guardador de hecho resulta clave saber qué es lo que puede hacer uno. Es decir, y hay actuaciones que están amparadas y reforzadas por la ley y otras sencillamente que están habilitadas por el artículo que he dicho antes, el 304. ¿Cuáles pueden llevar a cabo? Pues también puede solicitar las intervenciones sanitarias. Eso es un supuesto que ocurre con mucha frecuencia. Estamos hablando de personas que no tienen mucha conciencia de enfermedad, personas refractarias al tratamiento, y en consecuencia el guardador de hecho solicita esa atención sanitaria en los momentos de brote, en los momentos de crisis y demás. Lo que ocurre es que, como estamos en este estado, en esta administración tan burocrática, muchas veces se nos dice, un momento, que el enfermo es mayor de edad y es él el que tiene que venir aquí, y es él el que tiene que autorizar. No, mire usted, es mayor de edad, pero es un presunto incapaz, porque el Código Civil así lo establece, y soy yo, como guardador de hecho, el que le estoy pidiendo a usted, le estoy recabando atención sanitaria para él. Y aquí también las asociaciones tenemos que tener un papel importante, porque deberíamos de quejarnos por escrito y que la asociación hiciese un seguimiento de esa queja cuando no se atiende esta solicitud que hace un guardador de hecho, que no cobra por ello, que no tiene ningún interés, nada más que se ponga en marcha la atención sanitaria, que para eso está. Entonces, también, junto con esta solicitud de atención sanitaria, que es importante, pues tenemos en la Ley de Autonomía del Paciente, se concede al guardador de hecho la posibilidad de recibir esa información clínica, social, toda la información que pueda recabar, porque está vinculado a la persona. También puede prestar un consentimiento en determinadas circunstancias. La Ley de Autonomía del Paciente así lo contempla también, ¿no? También puede llevar a cabo pues, peticiones ante organismos oficiales. Cuando entra en vigor la Ley de Dependencias, el legislador cayó en la cuenta de que no se le puede pedir a los familiares iniciar un procedimiento de incapacitación para solicitar
que se le determine el nivel de dependencia a alguien. Entonces echaron mano, se dieron cuenta de que existía la figura del guardador de hecho y a partir de ese momento las solicitudes también las hacen los guardadores de hecho, no solamente del nivel de dependencia, sino del grado de discapacidad. Aquí en la Comunidad de Madrid hay unos formularios, unos impresos, en los que uno se acredita como guardador de hecho y a partir de ese momento lleva a cabo las gestiones con la Administración que le ha acreditado, que sean precisas, ya sea la certificación del grado de discapacidad o cualquier otra, ¿no? Y todo esto, como dice, como es en beneficio del presunto incapaz, no puede ser impugnado y está reforzado, legalizado por el propio Código Civil. Finalmente, pues también la propia Ley de Protección del Patrimonio autoriza al guardador de hecho a constituir un patrimonio protegido. Incluso el propio registro civil ya contempla la posibilidad de que se inscriba mediante una anotación marginal la figura del guardador de hecho. También puede pedir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado su intervención en los momentos de brote y demás. Esta intervención da lugar a una situación muy compleja. Voy a intentar resumirla de manera rápida. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen una misión fundamental, que es la reprensión de la delincuencia, pero también tienen una misión fundamental, que es la de auxilio a la ciudadanía. Y cuando nosotros estamos pidiendo la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una situación de crisis en el domicilio familiar, intervienen en auxilio de la ciudadanía. El problema es que todo esto no se tiene muy claro y como consecuencia de esa intervención en el seno familiar se instruye un atestado en el que se contempla el delito de atentado, resistencia a la autoridad y aquellos delitos cometidos en el seno familiar. Empieza el juicio rápido, no se determina la condición de persona con enfermedad mental y le cae una condena que lleva aparejada, además, pues el alejamiento del domicilio familiar y, en ocasiones, el alejamiento del cuidador. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el cuidador, al margen de las circunstancias que han determinado la intervención de la policía, pues quiere seguir cuidándolo. Y el cuidado quiere seguir que se les siga, quiere continuar con la prestación de esos cuidados. Y vuelve al domicilio familiar, con lo cual comete otro delito, que es el del quebrantamiento de condena, porque se le ha obligado a alejarse de la familia como una pena accesoria, ¿no? Todo esto se podría evitar si la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado intervienen con el carácter de auxilio a la ciudadanía y no instruyen atestados, sino que sencillamente informan, porque lo único que están haciendo es interviniendo en un problema de falta de atención sanitaria, no en un problema de orden público, no es para reprimir un delito. Es una cuestión sanitaria única y exclusivamente, y de ahí pues vienen todos estos problemas cuando no se hace adecuadamente. En fin, termino ya, no solamente haciendo referencia a las gestiones, a todos aquellos deberes y a las responsabilidades que también le alcanzan al guardador de hecho, sino también diciéndoles que, del mismo modo que la ley contempla esos deberes, esas responsabilidades y esas obligaciones, también a los guardadores de hecho se les están reconociendo muchos beneficios de carácter económico y de carácter fiscal. De hecho, hay por ahí ya alguna resolución del Tribunal Económico Administrativo equiparando los beneficios fiscales del guardador de hecho a los del tutor, que es una persona que tiene su título reconocido y demás, y también determinadas pensiones para el guardador de hecho por esa condición. Y esto es todo lo que hacía un poco a uña de caballo quería decirles sobre estas instituciones. No sé si habrán quedado satisfechos, pero como tenemos un periodo de tiempo para que ustedes puedan formular preguntas, yo, cuando ustedes las formulen, las contestaré si me sé la respuesta y con mucho gusto estoy a su disposición para el debate posterior. Muchas gracias. ¿Te pones aquí que estarás más cómodo? Ponte ahí. Es Manuel Lora Tamayo, el notario. O sea que es una persona entrañable, que siempre que hacemos algo de cosas que nos pueden, no sé, servir muchísimo para aclarar las dudas, siempre está igual que José Luis y que Álvaro. Seguro que os va a gustar. He llegado hoy tarde y estoy... y además me doy cuenta que tenía preparado una... Sí, tengo una presentación preparada. Sí, ¿es esta la que está puesta? Vale, Sí. vale. Entonces,
Vale, con esto paso, ¿no? Vale. Veo... no, vamos, cuando recibí el correo electrónico para participar, la verdad es que me quedé yo con que queríais que hablara de herramientas de planificación personal y patrimonial, y entonces yo tengo preparado un poco más la parte de testamento y patrimonio protegido, y fundamentalmente testamento. No sé si... Nos va a gustar. Os va a gustar. Bueno, en todo caso... Escúchame, vienes otro día y Mira, cuentas lo no, otro. en todo caso, mira, de la Convención de la ONU, os digo cosas un poco de primera mano, porque hace 3 semanas estuvimos, una serie de representantes españoles, fundamentalmente del notariado en Ginebra, en la ONU, para la aplicación de esta convención, ¿no? Esta convención, pues ya tiene 10 años y desde la ONU se le quiere dar un impulso muy importante en todos los países, ¿no? La aplicación de la convención pues, es distinta en los países. Tiene una filosofía que cambia radicalmente lo que conocemos ahora de la discapacidad y de la representación, ¿no? Ahora mismo, como ha explicado José Luis perfectamente, existe la necesidad de incapacitación y de nombramiento de un representante. La filosofía de la Convención es cargarse completamente la incapacitación. La incapacitación es ilegal, no se puede incapacitar a una persona. La persona con discapacidad tiene que ser capaz de poder ejercitar sus derechos, ¿vale? Esa es la filosofía de la Convención. Y para eso es necesario proporcionarle apoyos. Apoyos que pueden ser más o menos intensos. Se ha empezado conmigo el micrófono. Que pueden ser más o menos intensos según el grado de discapacidad. Pero la persona con discapacidad tiene que actuar en el mundo jurídico, ¿vale? Igual que se le integra en otros ámbitos, como el ámbito educativo, como el ámbito laboral, tiene que integrarse en el mundo jurídico. Los distintos países van a ir adaptando la Convención. Parece que en España la Comisión General de Codificación está dando pasos y probablemente se elimine la tutela, se elimine la tutela como, digamos, como palabra y como forma de sustitución, y se vaya dando paso a otras instituciones más de acompañamiento, ¿no? Tipo la cura de tela o tipo la guarda de hecho, ¿no? Yo creo que ese será el futuro, ¿vale? Pero desde los distintos países, sobre todo desde Naciones Unidas y la relatora de Naciones Unidas para la aplicación de la Convención, que es una mujer estupenda que tendríais que ver allí, con una discapacidad física y con una fuerza impresionante, yo creo que van a impulsar la aplicación de esta Convención en los distintos países y que van a emitir informes continuamente hasta que esto sea una realidad, ¿vale? Todos nos tenemos que ir adaptando y cambiando nuestra concepción, tanto los juristas, que estamos acostumbrados desde el derecho romano a que en caso de una discapacidad se incapacite y se sustituye a una persona, con lo cual se le priva, se le deja fuera del mundo jurídico. Sí. Ahora, ¿no? Es que yo creo... vale. Que es nada. Vale, entonces la idea es que no se puede privar a una persona del ejercicio de sus capacidades. Bueno, esto más o menos en cuanto a la Convención. En cuanto a lo que yo traía, siempre me da la impresión, la verdad es que he hablado ya para May algunas veces y no sé muy bien a veces qué contar y si llegamos bien. Los juristas somos muy pesados a veces con las instituciones. Entonces he preparado una presentación un poco sencilla. Venía por aquí pensando que a lo mejor era hasta incluso un poco infantil, pero dadas las horas y que mi intención es intentar llegar lo máximo posible, pues os preparo esta presentación, en que intento utilizar determinadas herramientas de planificación personal y patrimonial. Entonces, lo hago a través de una familia que les presento por aquí. A ver si sé utilizar esto. Así, ¿no? A ver. Uy.
Sí, familia García Pérez. Vale, esto. Esta es la familia García Pérez con sus padres, sus 3 hijos, ¿vale? Uno de ellos con una discapacidad. Esta familia nos va a ir haciendo una serie de preguntas, ¿vale? Entonces, el formato que he utilizado pues es preguntas-respuestas, sobre todo que a mí me preguntan en la práctica notarial. Es difícil hacer una familia, entonces esta familia irá cambiando. A veces será un poquito más mayor en edad, a veces será más joven, porque si no era imposible hacer la presentación. Bueno, entonces, lo primero es circunstancias de planificación personal. Pues el señor García Pérez acude y dice, mira, yo me he ocupado siempre de las cosas de la familia, siempre que había que hacer gestiones las he hecho yo, cuando había que ir al banco, cuando iba que ir a la notaría, cuando teníamos que hacer determinadas cosas, pero ahora ya no me encuentro, veo que voy perdiendo facultades, que ya no soy lo que era, ¿qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer para remediar esto? Porque voy viendo que voy perdiendo facultades, ¿vale? Esta es una pregunta, claro, que quizá no afecta específicamente a TLP, sino que nos afecta a todos, ¿no? Todos vamos haciéndonos mayores y perdiendo cada vez facultades, ¿no? Ojalá las tengamos mucho tiempo. Entonces, ¿qué se puede utilizar? Pues pongo aquí 2 cosas: los poderes preventivos y lo que se llama la autotutela. Los poderes preventivos son unos instrumentos, son unas escrituras que se dan en el que se autoriza a una persona, el apoderado, para que actúe por nosotros. ¿Y por qué son preventivos? Porque están previendo que nos encontremos en una situación de discapacidad, ¿vale? Hace unos años, cuando una persona perdía la capacidad, estos poderes quedaban anulados automáticamente. Y, sin embargo, desde el año 2003 se permite que estos poderes se vayan haciendo y que prevean el caso de discapacidad, ¿vale? Que si uno pierde sus facultades, que si uno queda con facultades limitadas o incluso si es incapacitado judicialmente, que estos poderes sigan subsistiendo, ¿vale? La otra posibilidad es lo que se llama la autotutela. La autotutela sería un documento parecido, un documento notarial, en el que uno prevé quién quiere que sea la persona que el día de mañana asuma la tutela, o si cambia la tutela y ya no hay incapacitaciones, pues quién quiere que sea su acompañante, su asistente, ¿vale? El día de mañana. Vale. Pero el tema es, claro, que el señor García Núñez dice, pero ¿qué facultades puedo dar? ¿A cuántas personas se las puedo dar? Porque yo no lo tengo muy claro. Entonces, un poder se puede configurar como un traje a medida. Es lo bueno que tiene un poder, porque un poder puede ser, pues, desde facultades solo de administración, pues, por ejemplo, pues, alquilar un piso, contratar suministros, ir a correos, hasta facultades pues mucho más importantes, ¿no? Facultades de disposición para vender bienes, pues para pedir préstamos, constituir sociedades, hacer donaciones, aceptar herencias. Entonces, uno puede configurar el poder como quiera y dar más o menos facultades a los apoderados según quiera. ¿Y a cuántas personas? Pues digo, bueno, pues ahora la verdad es que mi mujer vive y está bien, pero el día de mañana puede que los dos estemos perdiendo facultades. Entonces, ¿se lo puedo dar también a más de una persona? Pues sí, se puede dar a más de una persona, no solo a las mujeres, sino también a los hijos. En esta familia que hemos dicho, García Pérez, pues tenían 3 hijos. Entonces, se podrían dar de forma simultánea o sucesiva en favor de algunos hijos. Y, claro, la preocupación del señor García Pérez es que este poder se utilice mal, ¿no? Digan, vale, ahora controlo, ahora tengo mis facultades intactas, ahora puedo dar el poder, pero el día de mañana, ¿qué? Cuando yo ya no pueda controlar. Entonces, ¿existe alguna forma de prevención? Pues desde luego que existen, ¿vale? Desde limitar las facultades, pues por ejemplo, lo que decíamos antes, decir, oye, pues yo quiero que solo sean facultades para varias cosas, hasta pues a través de varias personas, es
decir, yo quiero que mis apoderados no sea solo una persona, sino que en determinados ámbitos de trascendencia, pues por ejemplo para vender inmuebles o para utilizar el dinero del banco, que sea necesario que actúen, por ejemplo, 2 hijos, ¿no? Es una forma un poco de autocontrol, o limitar cuantías o actos de disposición. Bueno. Pasando ya del ámbito personal al ámbito un poquito más patrimonial, bueno, decir antes que todos estos poderes y todas estas autotutelas nosotros los comunicamos al registro civil, y si hay un procedimiento de modificación de la capacidad, pues el juez los controla, ¿vale? Es una forma de controlar la existencia de estos. Bueno, lo primero que planteo es si conviene hacer testamento, ¿no? Plantean pues que la familia García Pérez dice que hay algunos amigos suyos que de repente pues han fallecido sin hacer testamento, entonces que si les conviene o no hacer testamento. ¿Qué pasa si esta familia fallece sin haber hecho testamento? Pues ocurrirían estas 3 circunstancias que les pongo ahí. De un lado, ¿quiénes serían los herederos en caso de no existir testamentos? Pues serían los hijos a partes iguales, ¿vale? No se podría marcar ninguna diferencia porque es la ley, el Código Civil, el que marca quiénes son los hijos. Al cónyuge que sobreviva le quedaría únicamente la legítima del Código Civil, que es el usufructo, pero solo de una tercera parte de los bienes. O sea, quedaría bastante desprotegido. Y además, bueno, hay que hacer unos trámites notariales que se llaman un acta de declaración de herederos, que no es muy agradable porque, bueno, se preguntan por circunstancias familiares, bueno, en un momento que a lo mejor no es el mejor, y llevan un papeleo y son más caras, desde luego, que un testamento. O sea, ¿que conviene hacer testamento? Pues con carácter general sí, y con carácter especial en caso de familias con discapacidad, pues más aún, porque se pueden prever una serie de situaciones. ¿Qué cuestiones sobre qué cuestiones habría que reflexionar, ¿no?, antes de hacer un testamento? Pues habría que reflexionar sobre todas esas que les digo ahí. ¿Qué bienes sería mejor dejar? Sobre todo, ya qué hijos, si hay un hijo con discapacidad, ¿qué bienes sería mejor dejar? ¿Qué necesidades afectivas tiene esa persona? Si habría que disponer el día de mañana de los bienes, porque, como os ha dicho José Luis, a veces el ordenamiento jurídico exige una serie de trámites previos, una autorización judicial, que puede ser a veces complicado. ¿Qué ocurriría con los bienes una vez fallecida la persona con discapacidad? Si es mejor atribuir los bienes a título individual o en copropiedad, si es mejor que una persona reciba más o menos bienes y se logra su mayor protección recibiendo más bienes o menos bienes. Bueno, ¿vale? Hay una serie de cuestiones que hay que pensar, que si no piensan ustedes antes, pues ya se las harán pensar en la notaría, les harán reflexionar. Hay que hacer una serie de deberes. Entonces, la señora nos pregunta si se puede dejar a unos hijos más bienes que a otros, ¿vale? Se puede tratar de forma diferenciada a unos que a otros. Esto es claro que sí. Aprovecho entonces en esta cuestión para explicarles una cosa un poco compleja, que es el régimen de legítimas del Código Civil. Ven ahí en el círculo que habría una parte que se llama la legítima estricta. Esto sería de todo el patrimonio de una persona que tuviera hijos. Legítima estricta, mejora y tercio de libre disposición. La legítima estricta tiene que dejarse a los hijos. Es un tercio de la herencia y tiene que dejarse a los hijos por partes iguales entre ellos. No cabe que no se deje a uno de los hijos menos de una tercera parte. En esta familia que nos sirve de ejemplo, la familia García Núñez, pues debe recibir al menos cada hijo lo mínimo una novena parte. Si no, pues habría que ir ya a una desheredación o lo que sea, pero lo mínimo que debe recibir hijos, una tercera parte. El otro es el tercio de mejora. Este tercio se tiene que dejar a los hijos o a los nietos, ¿vale? Pues en la rama descendientes, no solo a los hijos, y se puede distribuir, se puede mejorar, se puede distribuir de forma desigual, ¿vale? Con lo cual ya contestamos a la pregunta de si se puede dejar de forma diferente a los hijos.
puede dejarse a los hijos de forma desigual o incluso a los nietos, saltándose los hijos aunque vivan los hijos. Y luego hay un tercio de libre disposición, ¿vale? Este tercio uno puede hacer lo que quiera con él, dejárselo no solo a familiares directos, pues a un amigo, a un primo, a una fundación, a una asociación, lo que sea, ¿vale? Bueno, pero nos pregunta la señora García Núñez que si, además de estos tercios, de estos porcentajes, que está muy bien, que ella lo que quiere es dejar bienes concretos, porque ella está pensando en determinados bienes que tiene y que le gustaría dejarlos a su hijo con discapacidad. Que ella pues tiene por ahí una casa, tiene, pues, esta sería la vivienda habitual, tiene luego pues una casa que alquilan, tienen también acciones de un banco, tienen dinero, y entonces, pues, ¿qué bienes entre estos sería mejor dejar a su hijo para mejorar? Entonces, desde luego, no hay problema en dejar bienes concretos. O sea, la mejora, o sea, la posibilidad de atribuir más a un hijo que a otro se puede hacer o bien en un porcentaje, es decir, yo quiero que un 60% de los bienes de mi herencia vayan a esta persona, o se puede hacer dejando bienes concretos, siempre que el valor de los bienes no se coma toda la herencia y se perjudique, por tanto, la legítima, ¿no? Esa parte que hemos dicho que, al menos en nuestra parte, pues una novena parte debe respetarse, ¿no? Los bienes de los otros. Entonces, ¿qué bienes sería mejor dejar? Pues esto habría que pensarlo. A veces nos planteamos dejar bienes a nuestros hijos con discapacidad y puede que no les hagamos un favor. Por ejemplo, una casa que, aunque tenga un valor, sea difícil de alquilar, que pueda generar gastos de comunidad, que tenga pues obras de mantenimiento, que haya que acudir a reuniones de comunidad de propietarios, pues a lo mejor es un bien difícil de gestionar y que va a ser más productor de gastos que de ingresos. Que el piso este es fantástico, esto en una zona buenísima, genera un alquiler muy bueno, pues a lo mejor para generar una renta, fenomenal. Desde luego, acciones de bancos que dan dividendos o dinero en efectivo, pues sería siempre. O sea, habría que pensar siempre entre los bienes, qué bienes serían más generadores o productores de rentas y de más fácil mantenimiento, ¿no? A lo mejor pensando en concreto en estos bienes. Luego habrá que aplicarlo a cada familia, pero pues entre los bienes que es mejor dejar, yo creo que serían aquellos que sean fáciles de gestionar y que produzcan rentas. Bueno, a veces hay familias, en este caso, ¿y si solo tenemos una casa? ¿Qué ocurre? Porque es que nosotros solo tenemos esto y, por lo que usted me está diciendo, al menos una novena parte de la herencia tiene que ir a los otros hijos, con lo cual es que no le puedo dejar ni siquiera la casa a mi hijo. Pues esto es así. Lo que pasa es que hay dos instituciones que se pueden utilizar, ¿no? Que se llaman, una con un nombre muy raro que viene de un latinajo, el que se llama el fideicomiso de residuo, ¿vale? Con esta institución se introdujo en el Código Civil en el año también 2003 y también el derecho a habitación. El fideicomiso de residuo permite atribuir a una persona o a uno de los hijos la totalidad de los bienes de la herencia, pero únicamente para que él los utilice durante su vida, pero al tiempo de su fallecimiento tendrían que ir al resto de los hermanos, al resto de los legitimarios, ¿vale? Con esto, pues únicamente podría utilizar, disfrutar de estos bienes, pero no los podría transmitir, por ejemplo, sino que quedan sujetos a un camino, ¿no?, marcado por el testador. Y la otra sería el derecho de habitación, ¿no? El derecho de habitación, en realidad, es dejar a una persona no la propiedad íntegra de la casa, sino únicamente cubrir sus necesidades de vivienda, ¿vale? Es un derecho personal, por ejemplo, no lo podría dedicar a alquiler, sino que únicamente sería la posibilidad de habitar en esa casa. Tiene además que cumplir otra serie de requisitos, porque tiene que ser la vivienda habitual de la familia con la que conviva con los padres. Pero además, en estas dos instituciones hay un problema, que en su caso además se agravaría si no está reconocida, ¿no? Que es necesario la existencia de incapacitación. Yo espero y deseo que si como consecuencia de la Convención de la ONU se modifica el Código Civil, pues
que ya no se exija la incapacitación en estas figuras, ¿vale? Por eso las he traído aquí para que sepan que se pueden utilizar. La familia García Pérez, hemos visto pues, su preocupación a veces cuando se van haciendo mayores, pero también ocurre que hay familias que aún son jóvenes, que tienen los hijos alguno de los hijos con discapacidad y que no saben muy bien qué van a pasar. Entonces dicen, muy bien, estos señores nos dicen, oiga, pero es que miren la edad de mis hijos. Es verdad que hay uno que tiene una discapacidad y que ya lo vemos, ya lo tenemos diagnosticados, pero yo no sé lo que va a ser del resto de mis hijos el día de mañana. No sé qué necesidades van a tener. Y entonces, si yo hago un testamento, dejo mejorado, dejo más bienes a uno de los hijos, dejo desprotegidos a los otros. Y, oiga, yo no me quedo tranquilo haciendo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona fallece, la parte de su patrimonio quedaría, digamos, congelado, y lo que se haya dicho en su testamento, o si no hubiese hecho testamento, lo que diga la ley es lo que hay, ¿vale? Y se ha dicho que a todos por partes iguales, pues a todos por partes iguales, y de ahí no nos va a bajar nadie. Y a veces pues los patrimonios no son lo suficientemente amplios para ser operativos, y si se congela una parte, que el otro pueda pues con la otra parte dejar mejorado o tener un ámbito de actuación para mejorar a un hijo con discapacidad. Entonces, hay una figura que se llama la delegación de la facultad de mejorar, ¿vale? ¿Esto qué es? Que yo permito a mi cónyuge, en mi testamento, que aunque haya fallecido, mis bienes no queden congelados y que él pueda, con estos bienes, mejorar a los hijos. O sea, que no pueda, no solo con los suyos propios, sino también con la parte de mi patrimonio, ¿vale? O sea, evitaríamos esa congelación que se produce por el fallecimiento de uno de los cónyuges y que así, por tanto, se pueda alargar el plazo. Aquí siempre es recomendable establecer como un plazo máximo o una edad máxima, porque siempre el miedo de cuando nos vayamos haciendo mayores es que nos puedan manipular, ¿no? Y que los afectos a veces puedan suponer manipulación, y que entonces no solo se consigue una mejora digamos que no es necesaria con los propios bienes, sino también con los del cónyuge. Entonces, pues marcar un máximo pues de edad, unos 75, 80 años, bueno, según se vaya viendo, ¿no? Ahora la longevidad es cada vez mayor y bueno, y estamos en mejores facultades más tiempo, pero yo creo que es conveniente poner un límite, ¿vale? Pero con esta figura lo que haríamos es que no se descongele que no se congele en nuestro patrimonio en el momento de fallecer. Vale, gracias. 10 minutos más de aburrimiento les toca. Pero la preocupación de estos padres también es que tienen miedo de que se aprovechen de los bienes que dejen a los hijos, ¿no? Que a veces pues hay comportamientos poco reflexivos o que pues a veces no tienen en cuenta el valor de las cosas y que se puedan aprovechar nuestro hijo. Entonces, para esto también hay otras soluciones, ¿no? Por un lado, se podría dejar únicamente el usufructo de un bien y dejar lo que se llama la nuda propiedad al resto de los hijos, ¿vale? Con el usufructo, pues dependerá del bien. El usufructo pues es el derecho a disfrutar de los bienes, y esto tiene un contenido distinto. Por ejemplo, el usufructo de unas acciones de un banco sería el derecho a recibir los dividendos que pudieran proporcionar esas acciones. El usufructo de una vivienda sería el derecho a habitar esa vivienda o a alquilarla y percibir las rentas, ¿vale? Del arrendamiento. Si se desgaja, si se desmembra el usufructo y la nuda propiedad, pues es más difícil que exista pues la posibilidad de que se disponga. Se puede mal alquilar una cosa o que los dividendos pero bueno, existe por lo menos un poquito más de control. Y si la propiedad sin derecho de disfrute se atribuye a los otros hermanos, pues bueno, es una forma de controlar que no existe un aprovechamiento. También se pueden atribuir los bienes en copropiedad, conjuntamente, es decir, oye, pues esta casa se la quiero dar no solo a nuestro hijo con discapacidad, sino también a otro de los hermanos. ¿Para qué? Si alguien quiere comprarla o alguien quiere hipotecarla, pues como va a ser necesario
generalmente el consentimiento de los dos. Es verdad que se puede comprar una parte, pero normalmente será necesario el consentimiento de los dos. Si alguien quiere comprar la íntegra, pues también es una forma de que exista un poquito de control. Y luego hay otra figura que son las prohibiciones de disponer. Estas prohibiciones de disponer significan, o el funcionamiento es: yo dejo un bien a una persona, pero digo que no podrá disponer de este bien, no podrá venderlo, no podrá hipotecarlo, no podrá alquilarlo, ya depende del ámbito de la prohibición que queramos, sin el consentimiento de otra persona que nosotros digamos, ¿vale? O sea, yo dejo a mi hijo con discapacidad una casa, pero prohíbo que se disponga de esa casa sin el consentimiento de su hermano fulanito, ¿vale? Otra de las cuestiones que a veces nos plantean es que pues, nuestro hijo con discapacidad se lleva muy bien con un hermano, que parece que hay muy buen feeling, que se llevan bien, que parece que no va a haber ningún problema en que el día de mañana incluso sea el que atienda a ese hijo, incluso que conviva con él. Pero claro, no queremos que sea una carga demasiado grande para el hermano. Entonces, ¿se puede hacer algo para esto? Pues también hay otra figura que se llama el contrato de alimentos, ¿vale? Que normalmente se hace en vida, pero también se podría configurar en el testamento. Este contrato consistiría en que yo dejo determinados bienes a una persona, que digamos que es el que va a cuidar, el que se va a hacer cargo, ¿vale? A cambio de que el día de mañana pues preste una serie de obligación de alimentos. Alimentos aquí no se entienden en sentido estricto, ¿no? Como si fuera solo comida, sino en sentido amplio, ¿vale? Pues, y se configura normalmente en el testamento o en el contrato de alimentos de la forma que uno quiera, en el sentido más amplio posible, pues asistencia sanitaria, asistencia, alimento, habitación, incluso un deber de convivencia. El problema también de este contrato es cómo se controla, ¿no? Si se deja de prestar, si hay, entonces habría que poner o proponer alguna figura o alguna institución, pues una condición resolutoria, alguna hipoteca que se pudiera ejecutar en garantía de este contrato de alimentos para el caso de que no se cumpliera, ¿vale? Y no se hiciera efectivo por parte de la persona, del hermano que se ha obligado. Otra de las cuestiones que se plantea, esto ya con carácter general, los señores García Pérez o García Núñez pues nos dicen que han oído de algunas familias, por no hablar nunca de las nuestras, que siempre se llevan bien, que algunas familias se pelean en el reparto de los bienes, ¿no? Entonces, esto también tiene una solución nombrando lo que se llama un contador partidor, un albacea, un contador partidor, ¿vale? Que esta sería un tercero de confianza que en el caso de que los herederos no se pongan de acuerdo, sea él el que haga el reparto de los bienes de la herencia. Si lo tenemos muy detallado en el testamento, pues será más fácil para él, y si no, pues tendrá que emplearse más a fondo, ¿vale? Se pueden designar varias personas, incluso de contador partidores, que lo hagan conjuntamente, que lo hagan sucesivamente, bueno, vale, aquí se puede configurar también como quieran, y luego, desde luego, se suele poner lo que llamamos nosotros una cláusula de no estorbar, es decir, oye, si la familia está de acuerdo, pues no tiene usted por qué intervenir contador partidor, ¿vale? No sé si entro en esto, en el patrimonio protegido, lo dejo aquí. Es un breve esquema, ¿no? Venga, esto lo hago, esto ya no lo hago, bueno. Ya hemos comentado también en otras sesiones. Sí, por eso, bueno, lo que quieran. Les recuerdo un poco la figura del patrimonio protegido, se introduce también en el año 2003. No llega a ser, o sea, el nombre a veces es un poco engañoso porque parece que es un patrimonio separado, pero no llega a ser un patrimonio separado. Son determinados bienes que se ponen a nombre de una persona que tiene que tener reconocida una discapacidad, que puede ser física, siempre superior al 65%, o psíquica, superior al 33%, y que tienen una finalidad concreta, que es, o sea, se afectan a satisfacer las necesidades vitales de esa persona con discapacidad. El patrimonio se constituye en escritura pública,
¿vale? Se hace ante notario y pues se realiza una aportación de bienes, y cada vez que se vaya realizando una aportaciones sucesivas, pues hay que ir a la notaría a realizarlas. Eso es una parte un poquito incómoda que quizá se puede salvar, ¿no? Haciendo algunas especificaciones en la escritura de constitución. Y en la escritura de constitución también es muy importante, se fijan una serie de reglas de administración, o sea, se nombran los administradores del patrimonio y se pueden fijar una serie de reglas de administración, ¿vale? O sea, se puede decir que aunque los bienes, el patrimonio, el beneficiario sea nuestro hijo con discapacidad, sin embargo, que no sea él el que lo administre, o al menos no íntegramente, o al menos que tenga una persona de apoyo, ¿no? En esta aplicación de la Convención de la ONU, de la que hablábamos al principio, y que esto se habló bastante en Ginebra, ¿no? La utilización del patrimonio protegido como fórmula también de crear figura de apoyo a la persona con discapacidad, ¿no? Es decir, pues los bienes integrarían una persona en un patrimonio protegido, que además nosotros establecemos una serie de reglas de administración, y entonces, aunque pues el patrimonio en la mayor parte sea gestionado por el beneficiario, si es que tiene capacidad suficiente, pues también tenga una serie de personas de apoyo. Es decir, oye, pues para poder alquilar una casa por una renta o por una serie de años superior a 2, pues es necesario que además preste el consentimiento un hermano tuyo para que te sirva de apoyo, o para vender, o para tal. Bueno, pues se puede configurar la administración un poco en sentido amplio. Y luego, pues esto tiene una serie de beneficios fiscales, ¿no? Son muy pocos, pero por ahí os pongo, ¿no? Entonces, para el beneficiario del patrimonio, o sea, para la persona con discapacidad, están exentos hasta el doble del salario mínimo interprofesional, no tributaría, se considera como una especie de rendimiento del trabajo y no tributa, y hasta 10.000 euros por aportante, ¿vale? Se podrían deducir en renta, o hasta 24.250 en su totalidad, porque pueden aportar al patrimonio y tienen derecho a deducir no solo los padres, sino también los hermanos u otros parientes colaterales, ¿vale? Entonces, bueno, pues se deduce en el IRPF estas aportaciones que van realizando. Ahora bien, no se podría disponer de este patrimonio una vez que uno realice las aportaciones durante un plazo de 5 años, salvo, dice la ley, para cubrir necesidades vitales de la persona con discapacidad, lo cual pues es un concepto bastante indeterminado y que Hacienda es muy puñetera con él, y hay algunas comprobaciones fiscales diciendo, hombre, que si son gastos periódicos no podrían ser para cubrir necesidades vitales, lo cual es desconocer absolutamente el mundo de la discapacidad, ¿no? Pero bueno, está ahí, ¿vale? Entonces, patrimonio se constituye en escritura pública, se designan administradores, se van haciendo las aportaciones en escritura y son deducibles en la declaración de renta. Y hay que hacer anualmente un modelo, que es ese que les pongo ahí, un modelo 182. ¿Qué pasa si nos pasamos de 24.250 euros o de 10.000 euros por aportante? En lo que se pasa a uno se considera donación y habría que tributar por el impuesto de donaciones. Ahora mismo en la Comunidad de Madrid esto está muy bien, al menos de padres a hijos, ¿vale? No así entre hermanos, pero bueno, pues hay que intentar no pasarse de esa cuantía, salvo que sea en la línea recta, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Álvaro, te ha tocado. Me he tocado. Te ha tocado. Aquí estoy bien. ¿Saben qué pasa? Que me ha tocado la pata. Esto les ha pasado una vez en una mesa. Y tengo la pata aquí y entonces ya no sé cómo colocarme. Pero no pasa nada. Me sobrepongo. Gracias, Teresa. Bueno, para mí es muy complicado hablar el último después de 2 expertazos, ¿no? Entonces voy a hacer lo que pueda. Les voy a contar esto y espero que no se vaya nadie antes de que acabe, que esto puede empezar la gente a desfilar, como en el Bernabéu últimamente, que la gente se va pronto. Ustedes verán que en el programa que han mandado pone medidas alternativas a la incapacitación y a la discapacidad reconocida. Y yo esto lo traduzco a otra forma de intervenir. Entonces lo que yo les voy a plantear es una opción que no es ni mejor ni peor que cualquiera, sino que les voy a hablar del sistema de apoyos
Y para hablar de un sistema de apoyos complejo y completo, lo que voy a poner primero en una primera aproximación, vamos a hablar un poco de todo y les voy a explicar qué hago yo aquí, que al fin y al cabo soy una persona de una fundación tutelar de personas con inteligencia límite. Ya el término límite no suena. Déjame, por favor. Sí, porque si no, con el dedo no lo puedo pasar. Yo empiezo básicamente, lean esto y dedíquenle 10 segundos a orientar esto. Viene a traducirse a si no lo intentamos, no lo vamos a conseguir. Y nosotros nos pasamos el día intentando cosas. Y algunas conseguimos, otras no. Lo siguiente que hablo es términos y condiciones. Esto, si ustedes ven ahora que estamos en un ambiente jurídico, esto suele ser la letra pequeña. Términos y condiciones, y viene todo en chiquitito. Y yo aquí lo que pongo son los términos y condiciones en letra bien grande para que entiendan un poco por qué, en este caso, mi fundación o yo mismo, tengo afinidad con el colectivo del trastorno límite de la personalidad. Si se me va la presentación es maravilloso. Muy bien. Lo primero es el término límite, que esto compartimos. Inteligencia límite, trastorno límite de la personalidad. Es un tema muy interesante lo del límite, porque es el no saber dónde estamos. Háganse a la idea de que en la discapacidad intelectual la inteligencia límite es lo que a la enfermedad mental puede ser el trastorno límite de la personalidad. Es decir, y Teresa me ha permitido no ser políticamente correcto, o sea que voy a decir, un fondo de saco, en el que vale todo. Aquí empezamos ya a comprender que estamos hablando básicamente de lo mismo. Aparte de la indefinición, de la confusión, entiéndase también que hay mucha gente que habla de la inteligencia límite como borderline. Y estamos hablando de cosas distintas. Es decir, a nosotros nos confunden con personas de su colectivo. No tiene nada que ver. O sea, si ya tenemos cada uno en su sitio sus propias confusiones para distinguir de una enfermedad mental a otra, de un trastorno a otro, imagínense ya si se confunde la enfermedad mental con la discapacidad intelectual. Pero imagínense también que son a la vez. Y eso es alguno de los casos que luego un poquito más adelante les voy a poner. Juan, tú me das con el látigo fuerte. Estas preguntas se las han hecho. Seguro. Entiendo que la mayoría de gente que hay aquí son familiares. Entiendo, ¿no? ¿Qué ocurrirá cuando no estemos o que no nos podamos hacer cargo? Porque aquí habla la gente de, bueno, no vamos a estar, nos vamos a morir ya, pero todo el mundo cumple años. Incluso hay gente al que le puede sobrevenir una discapacidad, desde ser muy mayor a tener un problema de movilidad. Ya no podemos tener esta situación de cuidado. ¿Quién va a controlar los gastos? ¿Cómo garantizo la salud y la seguridad en el futuro? ¿En quién puedo confiar? Esa es la razón por la que surgen algunas entidades que, como bien decía José Luis antes, están recogidas, luego creo que lo toco un poquito también en el 242 del Código Civil. Si no, porque eso sí que sabes tú mucho más que yo, pero creo que es el 242. Existimos unas entidades que estamos ahí para apoyar y que tenemos una ventaja, entre comillas, y es que pervivimos a las personas, o eso debería ser. Luego ya vienen las financiaciones, estas cosas, ¿no? Subvenciones públicas, los problemas. ¿Qué hacemos nosotros? Y les cuento esto como ejemplo y si les vale, que espero que sí, fenomenal. Apoyamos a la persona y a la familia desde el momento en el que llegan, a la persona y a la familia. Tenemos actualmente 600 personas, de 60 personas, pero cuando hablamos de personas con las que trabajamos, no nos estamos limitando, otra vez el límite, a personas con inteligencia límite, sino que estamos hablando de 300 porque las familias también vienen. Padres, madres, hermanos, hermanas, algún tío hay, algún abuelo hay. En realidad, todas las personas que tienen relación con la persona con el problema en este caso. ¿Qué ocurre con el término tutelar?
que nosotros nos podemos encontrar con que en algún momento dado tenemos que sustituir, que lo ha comentado también antes José Luis, a personas que tienen ya privada la capacidad legal, la capacidad de obrar de sentencias anteriores, sobre todo a la Convención. Estamos hablando, la Convención, bueno, lo ha explicado también Manuel antes, ya son 10 años. La Convención es del 6, está ratificada por España desde el 8, y al estar ratificada por España, como cualquier convenio internacional, tiene rango de ley y hay que cumplirlo. Sigo un poquito más adelante. Ustedes me van a disculpar que hable así de claro, pero esto es lo que hace la sociedad con las personas con enfermedad mental. A mí la peli Monstruos S.A. me gusta. Yo no sé si han tenido ustedes ocasión de verla, si no pueden verla. Pero es una peli que está entre lo tierno y lo brutal, porque el monstruo es enorme. La gente que no conoce la enfermedad mental pasa por estas fases. Primero, desconozco, no sé lo que hay. Todo el mundo piensa que todas las personas con enfermedad mental son capaces de asesinar. Esto estamos de acuerdo, ¿no? No favorece que haya algún caso público, pero no todo el mundo está en esa situación. En el momento en el que se reconoce que una persona tiene una enfermedad mental, el resto ya estigmatiza, dice, ese está loco. Esto también lo han oído. Y lo siguiente que hacen es salir corriendo. Es decir, la sociedad hoy, y que me disculpen sobre todo las personas, incluso vosotros que estáis relacionados, ustedes, perdón, lo que llega a hacer la sociedad es aislar a las personas con enfermedad mental de una manera significativa. Y esto lo que resta es justo la opción de poder prestar apoyos. Y al final terminan arrinconados o en situaciones en las que verdaderamente es muy difícil defender en un juzgado que esas personas tengan capacidad de obrar, que sean capaces de autogobernarse. Y es cuando entra toda la problemática de lo que dice evidentemente el Código Civil de lo que es la capacidad de autogobierno. ¿Cómo podemos contrarrestarlo? Primero con investigación, y hablábamos antes, en el previo, antes de entrar, de lo necesaria que es la investigación. Después información. No vale de nada investigar si no se comunica. Y para eso están estas cosas. Investigo, llevo una cosa y la cuento. Y después, evidentemente, el tratamiento. Y el tratamiento tiene dos partes. En la enfermedad mental y en cualquier tratamiento de cualquier persona, de cualquier enfermedad. Ya quitamos el primer estigma. No se puede hacer si no hay voluntad y conocimiento. Si no quiero hacerlo, no me voy a tratar. Y el primer punto para querer hacer un tratamiento es saber qué me pasa. Volvemos a la información. Necesitamos saber exactamente cuál es la raíz del problema. Y a partir de ahí nos conocemos, con ayuda, terapias, nos vamos queriendo. En el momento en el que conocemos y nos vamos queriendo, nos aceptamos como somos. Fíjense que no me estoy refiriendo exclusivamente a la enfermedad mental, que esto lo pueden aplicar a cualquier persona, ¿eh? A partir de ahí tendremos capacidad de ser autónomos. Sé cómo soy, me quiero como soy, voy a plantearme objetivos ajustados y expectativas ajustadas a lo que soy capaz de hacer. Y entonces estaré en condiciones de estar en igualdad dentro de la sociedad. Y eso no es otra cosa que la socialización. ¿Hasta aquí estamos bien? No se aburre mucho, ¿no? Sigo. Ahora vamos a pasar a lo que es una parte, o cómo gestionamos nosotros la parte de protección jurídica, que no necesariamente, al amparo de la Convención, pasa por tener que privar a la gente de derechos de una manera automática. ¿Qué intentamos nosotros? Constituir lo que hemos denominado un entorno seguro, que no es otra cosa que aquel entorno en que la persona con capacidad, el matiz está bien, porque discapacidad, encuentre interconectados los apoyos que necesita para fomentar su bienestar, promover su crecimiento y desarrollo personal y disponer de la oportunidad de participar en sociedad en igualdad de condiciones. Ya está. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Porque así las definiciones y el papel, como ustedes saben, lo aguanta todo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Con un sistema de intervención
que pasa por tener un conocimiento exhaustivo, y cuando digo exhaustivo es exhaustivo, de la persona y de su entorno próximo basado en relaciones de confianza. Y dirán, ¿y esto qué tiene que ver con los aspectos legales? Como luego veremos, cuando un abogado o un fiscal o cualquier agente jurídico tiene que redactar un traje a medida, como ha dicho Manuel, en aspectos jurídicos, cuanto más sepa, mejor lo va a hacer. Y aquí entramos en la interconexión necesaria, y es un caballo de batalla de nuestra fundación, de la colaboración entre los agentes jurídicos y los sociales. Aquí normalmente los trabajadores sociales se levantan, empiezan a hacer así, porque son los grandes olvidados de esto, ¿no? Y no sé si hay alguna persona, bueno, no lo va a decir, pero en fin, las personas que tienen enfermedad mental se apoyan mucho, y las personas con discapacidad también, en las personas, en los trabajadores sociales, educadores sociales, en el personal que está en el campo de batalla a diario, cosa que nosotros hacemos. ¿Qué ocurre? Que normalmente llega una familia, nos cuenta una cosa en el despacho, y todo el mundo cuando cuenta una cosa en el despacho iba a decir miente, pero voy a decir versiona. Cuenta su verdad en ese momento y en ese espacio. Lo que nosotros devolvemos es una información que podemos analizar en el entorno de la persona. Vamos a las casas, valoramos el entorno, los recursos que hay, las posibilidades reales. Es que es muy del Madrid, pues que vaya al Bernabéu. Ya, pero es que vive a 50 kilómetros del Bernabéu y no maneja el transporte público. No tiene sentido la recomendación. Habrán visto que soy del Madrid, estoy un poco nervioso por la Copa Europa, no pasa nada, es un defecto que, en fin. Después, hacemos unos informes preliminares y con la detección de si la persona es del perfil nuestro o no, porque entenderán que no todo el mundo puede atender a todo el mundo. Nosotros no podemos tratar igual a una persona de la que conocemos las características que a una persona con autismo. Son necesidades distintas. Hacemos todo el informe y les planteamos un plan personal de apoyo. Y el plan personal de apoyo es suficientemente flexible como para que pueda cambiar según cambien las circunstancias de la persona y de su entorno. En este plan personal de apoyo observamos cosas, que les he puesto una antenita, ahí lo verán, que son elementos de detección. No se pueden hacer una idea de la información que puede llegar a plantear el dueño del bar de la esquina de casa. Lo digo en serio. Y el dueño del estanco. Una cosa tan sencilla como cuántos paquetes de tabaco fuma una persona y cuando compra más, ya puede estar dándonos un predictor de que hay más nervios, una situación más angustiosa, un conflicto. Y sencillamente, en vez de comprar uno, ha comprado dos. Por otro lado, me está diciendo que se está gastando más dinero. ¿Lo ven? Y es un ticket de caja de un bar. Hay que ir a hablar con el del bar, que eso es un curro, llegar allí y que te dé el sistema. Pero ya estamos estableciendo sistemas de apoyos. El vecino, oye, es que vive solo y llega todos los días a las 2:15 a comer. No, es que hoy le he oído llegar a las 6, completamente borracho. Bueno, tenemos indicadores. Y esos son predictores que lo que nos permiten es ir valorando ese sistema de apoyos, insisto, para luego ponérselo muy fácil a todos los agentes jurídicos en caso de ser necesarios. Tengo una ventaja muy importante, iba a decir un secreto, pero no tiene ningún sentido que cuente un secreto aquí porque se van a enterar. Y es que a mí, gracias a la Fundación Ayaquitas, me permiten ir de oyente una vez al año a cursos de formación para jueces en el Consejo General del Poder Judicial. Y es francamente interesante. Primero porque descubrimos que los jueces son personas. Ahora está muy de moda el tema de los jueces porque tenemos todo este asunto de Cataluña y la manada y hay muchísimas cosas que están
ahora mismo de actualidad, que parece que los jueces son piedras que están colocadas allí y que lo único que hacen es procesar. Pues los hay con sensibilidad, los hay que no, pero también hay fiscales que sí, fiscales que no, notarios que sí, notarios que no, abogados que sí, abogados que no, incluso padres y madres. La sensibilidad no va afecta al cargo o a lo que uno haya estudiado, sino al tipo de persona. Y de entre todas las que hay, tuve la suerte de escuchar una ponencia del magistrado Seijas, que es un magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la que estaba hablando cómo deben variar los procedimientos de modificación de la capacidad, que si todo sale bien llegará incluso a cambiarse esa terminología, para evitar lo que hasta hace bastante poco, en términos globales, eran los automatismos en las sentencias. Es decir, allí llegaba uno, lo ha dicho antes José Luis, con, ¿cómo era? Subnormalidad existía, ¿no? Sí. Y entonces automáticamente era incapaz. Automáticamente. Y además era incapaz del todo. Entre las distintas cuestiones que hay, esto no se preocupen porque yo se lo he dejado a Fernando y lo pongo a disposición para que se lo queden. O sea que no tienen ni que apuntar, yo se lo voy a facilitar. Estábamos hablando al principio le contaba a José Luis que luego tengo una cosa en la que vamos a ver claramente la diferencia de matices que hay entre una sentencia de antes de la Convención y una de después. Y cómo cualquier cosas que ahora mismo nos resultan increíbles, como es la pérdida del derecho al voto, ya se está poniendo en tela de juicio. Figuras que van a desaparecer seguro, es la rehabilitación de la patria potestad. Ustedes entienden que es normal que a una persona de 45 años se le incapacite y vuelva, entiendan la analogía que no es exacta, a ser menor de edad. No es exacto, no es científico, no es jurídico, pero a todos los efectos, los padres, en la sociedad en la que estamos ahora, en el siglo XXI, no siempre son las mejores personas para ocuparse de una persona que tiene 45 años y una enfermedad. Ya estoy pasándome, madre mía. 10. Voy. El artículo 271, porque esto también es una de las cosas que viene la gente a preguntar. Es que yo quiero incapacitar a mi hijo para. Ojo con los paras. Es que no tiene ¿para qué? Para nada. Si quiere usted incapacitarle será por algo. Y es que el matiz es importante. Para un internamiento, y si no, José Luis, el internamiento judicializado, aunque haya una incapacitación, necesita una autorización judicial. Y todas estas cosas que si tienen tiempo pueden entretenerse, porque yo no lo tengo, en leer del 271 del Código Civil, incluso en el caso de que haya una incapacitación total, requieren de autorización judicial. Paso esto un poco más deprisa porque lo que voy a hacer es ponerles los ejemplos y así no me entretengo. Lo que nosotros hemos entendido en la Fundación es que en el caso en el que fuera necesario, y cuando hablamos de necesario es que dentro del sistema de apoyos, en un plan personal de apoyo, hubiera que tomar una medida en la que convendría apoyar judicialmente, o sea, tener una restricción judicial de la capacidad, que si lo disfrazamos de fácil es, le quitan la pasta. Lo que en este momento el ordenamiento jurídico favorece o puede poner, en, que es lo que comentaba antes José Luis, es nosotros entendemos que la curatela, independientemente que estoy completamente de acuerdo en toda la figura, lo que ha contado José Luis de la Guardia de hecho. Eso es de hecho. Lo que ocurre es que nos encontramos con situaciones en que nuestros usuarios pueden llegar a entender ellos por sí mismos que son los que necesitan esa ayuda y participando en el proceso, siendo su voluntad que tengan un control, favorezcan ellos que se tome esta medida. Y desde luego están informados de un procedimiento altamente lesivo como es el tema de la demanda,
de incapacitación, que haya un pleito que tenga que poner unos padres a su hijo para limitar su capacidad, pues ya suena un poco raro. Por eso insisto en el tema del informe social. Cuanto más exacto es, más preciso o más ámbitos abarca el informe social, mejor se va a poder hacer una demanda y más fácil se lo vamos a poder poner a su señoría para que tome una determinación ajustada y proporcional. Lo voy a pasar más deprisa porque esto insisto que se lo doy. Voy a poner 2 casos porque me deben quedar 8 minutos, Juan. Sí, Más o menos. aproximadamente. Bien, 8 minutos. Paco y Pepe. No puedo dar los nombres, porque no puedo darlos, pero son casos reales. Y les voy a poner les voy a poner trozos de sentencias reales de juzgados de familia, una del año 2002 y otra del año 2015. Y vamos a ver entre todos las diferencias y van a ver que son importantes. No sé si se ve bien desde ahí. ¿No se ve? ¿Y se lee? Lo digo para... Bueno, ahí hay alguna cosa en rojo. Fíjense en el diagnóstico. Trastorno esquizotípico de la personalidad de naturaleza genética y psicógena, persistente e irreversible, retraso mental leve o debilidad mental, persistente e irreversible, diabetes mellitus, está bien, no puede gobernar su persona, y abajo no discierne lo que conviene a su salud y a sus intereses. Esto soy plenamente consciente de que lo redactó un médico forense después de ver a esta persona 3 minutos. ¿Se lo creen? Créanselo, porque es cierto. O sea, no he venido aquí a contarles. 3 minutos. Llega con un informe que, por supuesto, ya venía de otro informe y entonces se van pasando la pepla. ¿Cree que se ha sentado una persona en 3 minutos se puede sacar todo esto? Ese médico forense es mejor que el DSM-5. Lo tiene rápido. Sigo, porque esto no acaba aquí. Ojo al... Esto creo que eran los hechos, ¿no? Declaración de incapacidad tal. Ya dice que como existe la posibilidad de que sea declarado incapacidad absoluto, ya automáticamente le vamos a privar del derecho de sufragio. Expresa privación del ejercicio de su derecho de sufragio. Ojo que estamos hablando de una privación completa y, vuelvo un momento atrás para detenerme, se está hablando resultando de la pericial médica. 3 minutos de reloj. Fallo. Incapacitación total, incluso para el ejercicio del derecho de sufragio, rehabilitando respecto al mismo la patria potestad de sus padres. Esto es el año 2002. Tampoco nos estamos yendo al siglo XIX ni al XX. Estamos hablando del XXI. Y ya había pasado la reforma del 83. Y aquí, esto es lo que Seijas, cuando se lo he puesto antes, criticaba de lo que son las sentencias rodillo o automáticas. Vamos al 2015. Les pongo este caso porque esta persona la tenemos en la fundación. Sus padres son muy mayores y es muy posible que, como ya ha perdido la capacidad, terminen designándonos a nosotros como tutores para el resto de su vida. Pero hoy por hoy nosotros no tenemos ninguna persona tutelada. Sí llevamos el sistema de apoyos de 60, pero todavía no tenemos ninguna designación e intentamos no tenerla. Otra cosa es que sentencias como estas lo que no podemos dejar es una persona que somos conscientes en situación de desamparo. Fíjense los matices en la siguiente. 2015. De momento ya aquí cita la Convención en la sentencia.
No se las puedo facilitar, pero la primera sentencia creo que son 3 folios, la de 2002, y esta son 12. Y relata C por B todo lo que la persona puede hacer. Es responsable en la toma de su tratamiento. Actualmente nosotros llevamos el control del seguimiento del dinero de bolsillo con cuantías más o menos manejadas. Le hemos formado. Sí es cierto que ha sido un proceso de 5 años. O sea, no estamos hablando de que sea una cosa fácil, ¿eh? Hemos estado 5 años de trabajo visitando con sus altibajos, con distintos problemas, pero bueno, es un caso de éxito. Tiene conocimientos de la realidad sociopolítica en la que vivimos. Aquí les voy a hacer... Juan, ¿cuánto me queda? Nada, poco. Pues... Bien. Nada, estoy acabando. Te quedan 2 minutos, 3. Vale, en medio. ¿Ustedes saben calcular la ley D'Hondt? ¿Saben ustedes lo que es la circunscripción provincial? ¿Cuántos de ustedes votan? No digan a quién. Todos votan. Este chico sabe exactamente la circunscripción provincial lo que es. ¿Cuántos diputados van por provincia y cómo se calcula el sistema de la ley D'Hondt? Y sabe exactamente lo que vale su voto y lo que vale el voto de una persona que vive en Soria. ¿Por qué le vamos a privar el derecho al voto? ¿Porque no vote como nosotros queremos o porque pensemos que no puede votar igual? Ojo con esto. Sigo y ya estoy acabando. La médico forense concluye en su informe y aquí la médico forense se sentó conmigo 2 veces. 2 veces. ¿Cómo es posible? Pues porque insistimos. Porque ella tenía ciertas dudas de si iba a poder tener algún problema de salud que hubiera sido crónico y había que a ver si... Y le dije, si es que lo único que vas a conseguir si le pones una obligación judicial para que cuide su salud es estigmatizarlo. Y todo el trabajo que llevamos hecho de 5 años de que él aprenda a controlarse, si ahora le obligas por una medida judicial, lo hundes. Posee las habilidades necesarias para gobernarse a sí mismo y carece parcialmente de las habilidades necesarias para administrar su patrimonio y bienes materiales. Él es consciente de que como tenga 1000 pavos en la cuenta, se los pule. Disculpen el lenguaje, pero esto es lo que ellos usan. Fallo. Por supuesto, dice expresamente que le conserva el derecho de sufragio. Y por supuesto dice expresamente que puede manejar el dinero de bolsillo hasta 500 euros. Y además, en el sistema nuestro de intervención, lo que hemos hecho ha sido apoyar a los hermanos para que sea la hermana la que ejerza de curadora. Y complementa. Y en una cosa que estábamos hablando antes, José Luis y yo, de qué necesidad tiene un curador de rendir cuentas a un juez cuando lo que está haciendo es complementar. Pues en esta sentencia, ninguna. La hermana del curatelado es la persona que complementa la capacidad y todo lo que exceda de 500 euros se lo puede gastar en lo que quiera. Y hasta 500 euros, pues como si a nosotros nos da por gastárnoslo en vino o en videojuegos. Él sabrá lo que hace y tendrá su capacidad de tener sus caprichos según sea su voluntad. Lo dejo aquí. Por si acaso luego hay preguntas, insisto que esto está a su disposición. Les agradezco mucho que hayan venido y desde luego es un honor estar aquí sentado con esta gente limpia. En la carpeta había un papel como este y se os ha dicho yo también que por favor las preguntas las pongáis aquí, las que los tengan que levanten el papelito, que pasan a recogerlo. Teresa. Echa una mano. Cuanto más concretas las preguntas, mejor. Muchas gracias. Vale, pues 10 preguntas. Pues vamos a empezar por José Luis. Juan, ¿te ha dado tiempo a leer todas? No. Vételas leyendo y yo les voy a contar algo. ¿Vale? Bueno. Porque no he hablado. Es verdad que hablo muy poco. Pablo, no me dices la contraria por tu madre.
Vamos a ver, como estáis muchas familias aquí, uno de los objetivos que tenemos en AMAI es dar algunos parámetros, ideas de cómo podemos, de alguna manera, casi mejor manejarnos nosotros para que sea más fácil entender a las personas tan especiales que tenemos, porque nosotros, no sé si lo sabéis, somos padres especiales. A cualquiera no nos toca un hijo como el mío, eso lo sabemos. Hace falta pues tener un arte especial para tener un hijo especial, las cosas como son. Y en esta escuela de familias nos enseñan a ser muy especiales para cuidar a nuestros hijos maravillosos. Si nosotros estamos bien, nuestros hijos van a estar, que duda cabe, muchísimo mejor. Y para eso nos van a decir alguna fórmula mágica, casi, podría decir, porque milagrosa, ya sabéis que ya no hacen milagros ni en Fátima, ni en Lourdes, ni en ningún sitio, pero sí que hay unas mejoras considerables. Mucha gente no se lo cree, porque nosotros no estamos bien. Si nosotros empezamos a estar bien y a no contradecirles cuando no hace falta y a entenderles cuando lo necesitan, ellos de alguna manera van a tener una mejoría. Si somos matrimonio y yo le digo que haga la cama y mi santo marido dice que para qué va a hacer la cama, él no es idiota ni ella y no va a hacer la cama, pero ninguno de mis hijos, tengo 6. ¿Y qué pasa? Que hay que dar siempre ideas parecidas o iguales, y si no tenemos las mismas ideas, discutámoslas fuera de ellos, pero no porque se llame Guillermo, no, a todos hay que hacer lo mismo, pero estos son muy sensibles, no os olvidéis que si en algo se les caracteriza es por su extremada sensibilidad. Todo lo tienen al máximo. El cariño, el que a veces no nos quieren tanto, el que a veces nos mortifican, bien sea llevándonos a la contraria o dándonos un achuchón que no podemos ni respirar, de que no esperemos un beso, porque a lo mejor sencillamente no tienen ganas de darlo. Yo no soy nada besucona, por ejemplo, pero cuando te dan un beso, como dice la canción, cuando besa la española es que besa de verdad. Pues ellos cuando te besan porque te lo hacen desde dentro de su corazón. Tienen tantas cosas que yo creo que Juan ha terminado ya de leerlos y si no me va a llamar luego al orden, porque yo empezaría Yo creo que vamos a empezar porque no, es que ¿verdad, Juan? hay es que muchas se me anima preguntas y pero, mucha Juan, materia. ¿te ha parecido bien cómo te he entretenido? Me ha encantado, Lo sabía. ha sido muy entretenido. Y lo sabía, es que Juan es mi fan número uno, por eso le traigo. Me ayudas mucho y esto es muy fácil, ¿eh? O sea, esto se hace rápido. No te rápido. creas que te han podido preguntar alguna difícil. Ponerle un poco así para que no sepa y se ponga colorado y estas cosas. Yo me pongo colorado enseguida. O sea, oye, es que sepáis que yo conocía al abuelo de Manuel. ¿De Manuel? Sí. Ahí está, mis padres eran amigos de sus padres, o sea que esto viene ya de lejos. Son cosas de la vida. Bueno, vamos a empezar por el tema de los guardadores, que he visto que hay aquí algunas preguntas. Una dice, el guardador de hecho y solicitud de ingreso involuntario. Entiendo que es si se puede hacer el ingreso involuntario a través del guardador de hecho. Otra que viene a preguntar que si es posible... A ver... Juan, ¿quieres que te vayan contestando alguna? Sí, yo creo que si puede contestar la del guardador, mientras busco las otras que hacen referencia al mismo tema, que ahora que es esta de aquí. En cuanto al ingreso involuntario... No, es que, claro, una pregunta por escrito no es lo mismo que verbalmente. Evidentemente es una síntesis de lo que yo quería preguntarle. Yo lo que quería decir que el ingreso involuntario en determinadas situaciones pues es muy conveniente para este tipo de enfermos, pero que el entorno psiquiátrico, etcétera, lo pone muy difícil. Y el hecho de tener adjudicado el título de alguna manera de que habéis explicado del guardador de hecho favorece el que puedas hacer alguna vez ese ingreso involuntario que al final les puede venir bien. Esa es la pregunta. Pues bien, distingamos dos cuestiones muy diferentes. Una, la solicitud de ingreso involuntario, que la puede solicitar el guardador de hecho sin ningún problema, y otra es acordar el ingreso, y es una facultad exclusivamente médica. El facultativo que ha examinado, que atiende, que ha visto el historial clínico, es el único que tiene capacidad para acordar el ingreso. Nosotros como familiares podemos estar de acuerdo o no, porque en ocasiones nada más mirar a los ojos a nuestro hijo, a nuestro hermano y demás, sabemos que algo no va bien, que está en un brote y demás, pero la única persona que puede acordar un ingreso involuntario es el facultativo y solicitarlo cualquiera porque es una atención médica.
Vale, otra pregunta también sobre la guarda es si los dos padres podrían ser guardadores legales. Entiendo a que se refiere a la vez. ¿Y qué es mejor, acudir al juez o al notario? Bueno, sin duda los dos padres pueden ser guardadores. Al notario, es que ¿Eh? Al notario, no se cuenta. Al notario. Qué fácil la respuesta. En cuanto a la primera cuestión, sin lugar a dudas, pues que pueden serlo los dos, los padres, ¿no? Lo que ocurre es que, como en todas las cosas que se gobiernan por dos o más personas, siempre puede haber la posibilidad de que haya discrepancias en cuanto a las decisiones a adoptar. Y esas discrepancias pues hay que acudir, si no se solventan pues en el ámbito pues de los padres, pues al juzgado en ocasiones. Si hay un bien, uno quiere arrendar y el otro quiere vender, uno entiende que un tratamiento más adecuado es sanitario y el otro o farmacológico, de carácter psicológico y demás. Y todas esas discrepancias pues pueden surgir cuando son dos o más las personas que ejercen pues la guarda o la tutela, ¿no? Las cosas que se gobiernan por dos o más, pues siempre a la hora de tomar una decisión son más complejas, ¿no? También otra en el mismo sentido, que yo creo que está ya contestada, pero bueno, lo podemos decir rápidamente. El acta notarial sirve como documento para solicitar asistencia sanitaria. Perdón, que me había olvidado de lo que, en mi opinión, evidentemente, como un notario no te atienden en el juzgado. Eso por supuesto. Y estoy, pues... iba a hacer una autocrítica porque durante algunos años yo fui juez también y tengo el testimonio de algunos compañeros que la verdad no tienen ni idea de lo que es una enfermedad mental, un trastorno mental y demás. Alguno incluso me dijo en alguna ocasión que la enfermedad mental no existía. Era de CEAFES. O sea, lo que ocurre también que el procedimiento de modificación de la capacidad, y ahí vamos a hacer un poco de autocrítica también los abogados y los que lo planteamos, tiene una singularidad y es que no vincula al juez lo que nosotros le pidamos. Nosotros podemos pedir una tutela y el juez puede acordar una curatela o una guarda o cualquier otra actuación. Por lo tanto, los familiares, cuando acudimos a un procedimiento de incapacitación, lo que estamos pidiendo es aquello que sea más adecuado y conveniente para atenderlo de la mejor manera posible a la persona, que puede coincidir con lo que hemos pedido o que no puede coincidir, y para eso está el juez, para eso está el fiscal, para eso está también el médico forense, que son también los que tienen que opinar al respecto y, en definitiva, entre todos, dar la mejor solución. Vale, otra pregunta también del guardador, si es inscribible la designación del guardador. Sí. La ley del registro civil, que termina su periodo de entrada en vigor en junio de este año, en el artículo 20, creo, contempla la inscripción mediante una anotación marginal y a efectos meramente informativos de la guarda de hecho. Vale. Otra pregunta es si el guardador de hecho puede oponer ante un juicio de faltas. Será si puede comparecer o si puede representar o alguna cosa así, o puede formular un juicio de faltas, algo así. La guarda y el tema del juicio de faltas. Bueno, en el juicio de faltas el guardador puede solicitar medidas, puede testificar y demás, pero en el juicio de faltas las partes son o el Ministerio Fiscal o el acusador particular y el acusado, que normalmente, pues por cualquier circunstancia, una infracción penal constitutiva de falta, pues la acusación se dirige contra la persona con un trastorno mental, pues una pequeña sustracción, daños, lesiones y demás. Pero el guardador de hecho, a veces al guardador de hecho se le llama al proceso, pero por una razón bien diferente, y es que el artículo 118 del Código Penal hace responsable de las consecuencias civiles dimanantes de la infracción penal al guardador de hecho. Bien, vamos a por otra pregunta. Bueno, esta te la dirigen a ti, José Luis, pero quizás no sea solo. ¿Qué responsabilidad jurídica y económica tienen los padres, se entiende, en un caso de discapacidad de un 37%, parece que por ahí, 57%? ¿Responsabilidad? ¿No? Responsabilidad jurídica y económica de los padres en caso de que tengan
a un hijo con discapacidad, de un 57%. Bueno, más que la discapacidad, aquí lo que habría que considerar es si media una incapacitación, porque automáticamente la persona incapaz pues pasa a tener el estatus de menor de edad en relación con los padres. Los padres, del mismo modo que responden de las actuaciones dañosas de sus hijos menores, también responden de aquellas personas, o los padres, o cualquier otra persona, el tutor, pues responde también civilmente de las actuaciones del tutelado. Eso me parece que está en el Código Civil. Con el debido respeto que se dice aquí, es que hay que distinguir entre la discapacidad y la incapacidad, que es donde está el conflicto. La discapacidad, el porcentaje, es un reconocimiento administrativo. Y la incapacidad ya es un reconocimiento judicial. Y luego hay incluso la incapacidad laboral, que es todavía paliarnos más. Pero en este caso concreto no tiene que ver el grado de la discapacidad con la responsabilidad, ¿no? Como está diciendo José Luis. Y finalmente el nivel de dependencia también, que es otro concepto. Bien, vamos a ir a preguntas. Ahora se las vamos a dirigir a Manuel. Vamos a ver. ¿Tiene Hacienda reconocido un importe mínimo necesario para la alimentación, salud y vivienda? Se entiende que era respecto al punto este del derecho de alimentos, ¿no?, que habías formulado. Sí. No entiendo y además creo que no tengo ni idea del tema. A ver, para atender las necesidades vitales del discapacitado, ¿tiene Hacienda reconocido un importe mínimo necesario para alimentación, salud y vivienda? Vale, eso es lo que decía. Sí. Cuando se tenga esa autonomía y que por tanto no sea necesario tener su justificación por su carácter mínimo, por ejemplo, 5.000 euros anuales. Vale. O sea, el problema es que creo que la pregunta va enfocada a si yo me gasto el dinero o si el beneficiario se gasta el dinero que se aporta al patrimonio en una cuantía determinada dentro de los 5 años, si pierdo o no los beneficios fiscales, ¿no? Creo que va por ahí, ¿no? Y si Hacienda pues me admite gastar un mínimo. O sea, el tema es que habla de necesidades vitales y nadie sabe muy bien qué son necesidades vitales. Entonces, más que una cuantía, yo creo que habría que ir a en qué concepto se gastan los bienes del patrimonio. Porque si yo me gasto los bienes del patrimonio en ir de cañas los sábados, pues probablemente se pierda la bonificación fiscal, aunque no se superen los 5.000 euros. Si yo me lo gasto en un tratamiento psicológico o psiquiátrico, pues quizá eso sea más difícil para Hacienda impugnarlo, ¿no? ¿Vale? Entonces, más que la cuantía, yo creo que sería el objeto. Pero no hay ninguna cuantía. Otra cosa es si se pierden los beneficios de esto, no sé tanto. Si se pierden ¿cómo se llaman? Las ayudas, ¿no?, a la discapacidad o a la dependencia, ¿no? Que me parece que los bienes aportados a un patrimonio no se tendrían en cuenta a efectos del cálculo de esas ayudas, ¿eh? Otra pregunta: ¿es necesaria tener incapacidad reconocida para el fideicomiso de residuo? Tal y como decía Álvaro, no es incapacidad, sino incapacitación. Ahora mismo, tal y como están las cosas, ¿vale? No solo la discapacidad administrativa, que por ejemplo para el patrimonio protegido basta la discapacidad, pero para esas figuras es necesario la incapacitación judicial, no la mera discapacidad. Bien, otra pregunta hace referencia al tema del patrimonio de gasto, cómo está definido y cómo lo considera la agencia tributaria. Lo que sean gastos vitales, ¿qué se puede incorporar? Tratamientos, luz, agua. Entiendo que se refiere al patrimonio, se refiere al patrimonio protegido. O sea, lo que pasa es que es verdad que cuando han oído hablar de patrimonio protegido, pues aunque la ley no distingue, sí que
la gente empieza a hablar de patrimonio de ahorro o patrimonio de gasto, ¿no? O sea, yo estoy con los bienes aportados al patrimonio protegido, estoy intentando hacer un patrimonio de ahorro que cubra el día de mañana las necesidades de mi hijo, o yo estoy aportando bienes a ese patrimonio para satisfacer las necesidades actuales, ¿no? Entonces eso se entiende más como un patrimonio de gasto. Y volvemos a lo mismo, no hay criterios claros, ¿no? O sea, el otro día me pasaron una comprobación de Hacienda, pues a una persona que un tratamiento de logopedia consideraban que, como era un gasto recurrente, no se consideraba incluido. Pues yo no sé si esto va a depender de que o se quite esa palabra y se luche para que se quite esa limitación cuando sea un patrimonio de gasto, o pues sensibilizar al funcionario de Hacienda que vea tu declaración de renta y que conozca un poco que pues, la discapacidad a veces lleva unos gastos y que son además recurrentes porque son necesarios y son necesarios para vivir, ¿no? Entonces, pues no está muy claro. Las resoluciones que hay parece que son diciendo eso, que si son gastos muy recurrentes que no se podrían hacer, es una barbaridad. O sea, yo creo que hay que ser prudentes y en los gastos, o sea, que si son gastos necesarios y que no son gastos que se hagan pues para el resto de los hijos, que no sean gastos que sean superfluos, pues yo creo que se podrían considerar incluidos y que si Hacienda hace una comprobación se podría luchar, ¿no?, para recurrir esa resolución de Hacienda. Bien, otra pregunta habla, desarrolle los beneficios fiscales. Bueno, ya las se han comentado, no sé si quieres añadir algo. Del patrimonio protegido, ¿se entiende? Sí. Tenía por ahí, bueno, no sé si se puede la presentación, pero bueno, fundamentalmente los beneficios fiscales son cuando uno regala un bien a otra persona, eso es una donación. Entonces, cuando se hace a través de y se paga el impuesto de donaciones. Cuando se hace a través del patrimonio protegido, no se pagaría impuesto de donaciones siempre que no se superen determinadas cuantías, ¿no?, que son 10.000 euros por aportante o 24.250 euros en total por todos los aportantes anuales, ¿vale? Entonces eso se considera que que estaría exento. Se considera, hay una ficción legal y se considera como si fueran rendimientos del trabajo, como para la persona con discapacidad. Entonces tampoco él tendría que tributar en renta hasta la cuantía marcada por la ley, que eso me parece 2 veces y medio el salario mínimo interprofesional. Y para el que hace la aportación también hay una bonificación fiscal en su declaración de renta, porque pues tiene derecho a deducírselo en su cuota en el IRPF. Eso ya dependerá del marginal de cada uno. Por ejemplo, si uno aporta 10.000 euros y su marginal, lo que paga en renta, es un 25%, pues se deduce 2.500 euros. Si es un 30%, pues vale, así sucesivamente. O sea que hay beneficios fiscales tanto para el beneficiario que lo recibe como para el aportante, ¿vale? Si se transmitiera un bien inmueble, pues también se produce una ficción. Cuando uno transmite un bien inmueble, ya sea vendiéndolo o ya sea regalándolo, Hacienda cobra una cosa que se llama pues la ganancia patrimonial. Si yo lo adquirí por 100 y ahora vale 150, yo de esos 50 tengo que pasar por caja y darle a Hacienda un porcentaje. Entonces, en los casos en que se aporte a un patrimonio protegido un bien inmueble, eso no se paga, sino que pues también una especie de ficción, y se considera que el beneficiario del patrimonio, el que lo ha adquirido, si lo llega a vender el día de mañana, lo tiene adquirido en el momento y por el precio que lo adquirió el que lo aportó, ¿vale? Pero no se genera ninguna ganancia patrimonial al aportante. Me he explicado estas cosas fiscales. A veces lo que sí se paga es plusvalía municipal, ¿eh? Eso no hay duda de que se paga. Bueno, ahora vamos a preguntar a Álvaro. ¿Hay una fundación que tutele el TLP? Que yo sepa, no. Están, vamos a dejarlo, están en trámite. No. Nosotros sí tenemos Sí que hay alguna gente persona que tiene inteligencia límite y tiene además TLP, sí. Pero Exclusiva, ¿no? pura, exclusiva, no la hay. Bueno, a la muerte de un progenitor, cuando no hay personas físicas que puedan encargarse de la persona objeto de tutela, ¿cómo se accedería a una institución tutelar después del fallecimiento? No sé si se refiere a que
cómo se hace si eso no se ha previsto o cómo se hace si se ha previsto. Bueno, aquí habría que distinguir varias cosas. La primera, si hay una situación de incapacidad. Es decir, si esa persona ya no tiene capacidad de obrar y está o bien con la patria potestad prorrogada o bien ya tiene designado un tutor y fallece el tutor, ¿qué ocurre? La mejor manera de hacerlo es por recomendación de vía testamentaria, aunque hay un orden establecido en el Código Civil que habla, bueno, de las prioridades, y las fundaciones tutelares no somos de lo primero, no es la primera opción. Siempre es primero el cónyuge, padres, salvo que ahí es donde voy. Entonces, si uno va al notario y en su testamento dice: yo soy tutor, tengo la patria potestad prorrogada de este señor y me gustaría que en el momento que yo fallezca pase la responsabilidad a la fundación tutelar tal, en ese momento se puede, es mucho más fácil y es como yo lo haría. Bien, otra pregunta es, ¿una persona con discapacidad puede trabajar o ayudar a otras con discapacidad? Por supuesto. Definitivamente sí. Sí, de hecho, nosotros tenemos en la Fundación algunas personas que incluso son voluntarias de otras asociaciones de personas con discapacidad o incluso con menores. O sea, tenemos alguna persona que viene con nosotros que es voluntaria de cuidado de niños. O sea, es perfectamente posible. Muy bien. Le pasamos las dos últimas preguntas a José Luis. Muy brevemente, se plantea la cuestión de una persona con 18 años, huérfano de padre, que cobra una pensión y es copropietaria de un bien. Entonces, ante el riesgo de que pueda dilapidar la pensión o el bien, ¿cuáles son las actuaciones me indican que se podrían hacer? En primer lugar, entiendo que una modificación de la capacidad para los aspectos patrimoniales con tutela constituida podría ser una medida eficaz en este caso, sobre todo con relación a la vivienda. Entre otras cosas porque eso publicitaría la situación de incapacidad de la persona para otorgar un consentimiento a todos los efectos y se inscribiría en el registro civil. Y por otra parte, estamos hablando de una presunta incapaz por el trastorno límite de la personalidad que padece y, en consecuencia, podría atacarse cualquier contrato, cualquier negocio jurídico que haga porque ese consentimiento que ha prestado pudiera estar viciado. Entonces podría ejercitar la acción de nulidad de esos contratos, de esos préstamos y demás, partiendo de que es una presunta incapaz que tiene diagnosticado un trastorno límite de la personalidad. Pero para adelantarse a esa situación, creo que este caso es de los que caen dentro del ámbito de la esfera de la curatela, ¿no? Precisamente porque para cualquier disposición sería preciso la intervención, pues, de los demás cotitulares, de la madre, no sé si la madre o el padre, la madre en este caso. Y se plantea también una deuda contraída con una agencia de tutela. ¿Qué se podría hacer? Pues yo no sé si soy yo el más adecuado para contestar a eso, pero habría que ver las razones por las que se ha contraído la deuda. Había una frase por ahí en el Código Civil que decía que no se está obligado a rendir cuenta de aquellos gastos de los que un diligente padre de familia acostumbra a no tomar recibo. Entonces habría que ver cuáles son las deudas, cuál tiene su origen, si están o no están justificadas en beneficio de la persona que está siendo tutelada, y hacer ahí pues una investigación del origen y justificación y necesidad de los gastos por los que se ha contraído esa deuda. Muy bien. Pues damos por cerrado el capítulo de preguntas y pasamos al cierre de la sesión. Lo primero de todo, dar las gracias a FUNCAS, que han sido los que nos han dejado esta maravilla de asientos, de mesas, de audifonía, de vídeos y de todos, porque siempre son cariñosísimos con nosotros. Tenemos a la azafata, a la persona que está ahí al fondo, que nunca me acuerdo cómo te llamas, hija, pero bueno, es Cecilia, pero magnífica. Y luego quiero agradecerles de corazón, de verdad, a José Luis, a Manuel y a Álvaro por las charlas que nos hacen. Y lo mío es pedir, hay un papel que os ha dado de FUNCAS para que por favor valoréis un poquito las jornadas, y como nos gusta hacer de este tipo de cosas, poner lo que os gustaría que hiciéramos en un futuro.
estamos haciendo un cursillo de adivinos, pero no acabamos de aprobar. Y entonces nos falta saber qué es lo que os gustaría para poderlo dar dentro de nuestras capacitaciones, o como lo queramos decir. Gracias por todo, ha sido un verdadero placer volveros a teneros aquí. Sabéis que con vosotros ha entrado la primavera, porque hasta ahora estaba la cosa un poco jorobada, y hoy hace un día magnífico, y ha sido para que vinierais todos. Gracias de verdad por vuestra atención, y de vuestra parte a Álvaro, a Manuel y a José Luis les daré un abrazo. Gracias, muchas gracias.